¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal Tributario MX. Les doy la bienvenida, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega, con ustedes para ahora hablar de un tema muy interesante, aspectos generales del régimen fiscal, del contrato de asociación en participación y bueno, algunos de los efectos fiscales más importantes. Entonces, no se vaya, quédense con nosotros para poder analizar este tema. Gracias por estar con nosotros para conocer del contenido de algunos puntos importantes acerca del régimen fiscal, sobre todo del contrato de asociación en participación y algunos de los tópicos que sean de mayor actualidad a la luz de algunos de los cambios que tenemos para el 2023, acerca sobre todo del contrato de asociación en participación, cuando precisamente pues este contrato de características, vamos a decir, mercantiles en general, un contrato típico precisamente establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, acerca de la estructura sobre todo de negocio, de compartir los riesgos empresariales precisamente a través de una figura, contrato que me parece relevante cuando pues evidentemente tenemos a dos partes, asociante y asociados, en esta, diríamos, unidad de negocio en la que comparten riesgos, funciones, activos y que tienen una importancia, sobre todo en los negocios, en los aspectos de las diferentes razones, vamos a decir, de negocio en general para operar, para captar recursos por parte de los asociados, quienes en todo caso harían las aportaciones al asociante, que pues es la figura que de alguna manera del tópico mercantil sería la más idónea para poder hacer pues este plan de negocios, ¿no? Esta figura que me parece interesante en estos aspectos, pero vamos viendo qué efectos tiene el derecho fiscal cuando el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación establece precisamente el tema de que para efectos fiscales este contrato mercantil pues sería una persona moral. Entonces tenemos aquí propiamente que el derecho fiscal como vamos a decir, como el aspecto de esa autonomía reclasificadora del derecho fiscal, pues designa esta figura como persona moral y en todo caso al momento en que este contrato se celebre, asociantes y asociados estarían generando pues una figura equivalente con todos los efectos precisamente de una persona moral con la cual tenemos que dar de alta el RFC, tendríamos que generar una contabilidad independiente de las partes, tendríamos que hacer también un contrato bancario para efecto de manejar ya sea pues una cuenta a la vista, una cuenta corriente, etcétera, o de ahorro, etcétera, cualquiera de las modalidades que se tengan en contratos bancarios para poder pues celebrar, expedir, girar, pagar con cheques, etcétera, con una entidad que de alguna manera tendría una personalidad diversa al asociante y asociado. Entonces, esta modalidad precisamente hay que pensar que se trata de un aspecto independiente de estas partes que intervienen, pero normalmente el asociante es el que va a representar los negocios y va a llevar, inclusive, podría llevar el nombre de él como AMP. Entonces, y dar de alta precisamente al RFC la obligación de presentar declaraciones provisionales, presentar su declaración anual, de tener la e-firma, de establecer precisamente pues todo lo que sería alrededor del negocio, el negocio jurídico, pero que en el derecho federal común pues sería un contrato, pero para efectos del derecho fiscal hablaríamos precisamente de una persona moral en la que debe de cumplir con todas sus obligaciones y evidentemente actuaría como representante de esta estructura, por decirlo así, pues el asociante. Mismo que conforme al artículo 26 tendría responsabilidad solidaria sobre las contribuciones causadas precisamente en los periodos que tengan ese periodo de que se devengaron, que se fueron exigibles y que habrían causado el impuesto, pues de alguna manera coincidiendo el hecho imponible con el hecho generador y generando en todo caso la relación jurídico-tributaria con, en este caso, con la autoridad fiscal. Entonces,
este punto me parece relevante para recapitular un poco de este tipo de contrato, que se vean los efectos fiscales precisamente en que la normatividad fiscal pues está siendo como centro de imputación de derechos y obligaciones y creando una personalidad jurídica para efectos fiscales de este contrato de carácter mercantil regido precisamente en la ley general de sociedades mercantiles y de alguna manera participando de utilidades y pérdidas precisamente de la asociación, ¿no? Y aquí es importante decir que el asociado lo que recibiría serían dividendos. Entonces, dividendos los cuales se tendrían que pagar evidentemente en los periodos que el contrato establezca la determinación de la utilidad, y sobre todo, ya que tenga la utilidad determinada, el dividendo, sabemos que había que darle los efectos de multiplicar la utilidad que ya esté determinada por el 1.4286. Una vez el resultado sobre esto, precisamente también considerar que el 140 establece adicionalmente una tasa adicional del 10% que deberá de pagar precisamente los asociados por la distribución precisamente en esta negociación de carácter mercantil. Esto en cuanto al asociado, ¿no? Y obviamente la proporción de utilidad la señalan entre las partes, entonces entre asociante y asociados. Entonces, ese es uno de los puntos importantes, pero también en la práctica que sobre todo en los despachos, en las firmas hemos tenido, es que en México se interviene, sobre todo cuando hay extranjeros, precisamente pudieran ser asociados extranjeros y el asociante pues puede ser una persona moral mexicana. Entonces, aquí tenemos una serie de reglas muy importantes, porque ¿qué pasa cuando tenemos como asociados precisamente extranjeros que no están obligados, por ejemplo, a darse de alta o tenemos pensado que no se tendrían que haber dado de alta al RFC? Pero esto no es así. Había que tener mucho cuidado con el asociante que está en México, el cual precisamente de conformidad tanto al 17b del Código Fiscal de la Federación como al artículo 27 del Código Fiscal, que establece las reglas jurídicas e inclusive vamos al reglamento del Código Fiscal de la Federación, las reglas administrativas y operativas que tienen que ver con dar de alta a los asociados en el registro de contribuyentes, y sobre todo en el artículo 27 apartado B, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, pues establece en todo caso de la obligación del asociante de dos aspectos: de presentar precisamente en la información que tenga de carácter fiscal pues lo que es el RFC genérico. El RFC genérico que tendrían los asociados extranjeros en relación a presentar la información, y que vamos a ver que también hay que cumplir con el listado de aquellas personas extranjeras que están participando en esta estructura a través de las obligaciones que señala, por ejemplo, el artículo 27A, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, y la ficha de trámite 139, diagonal CFF, en la cual nos establece sobre todo la regla miscelánea, la 243 para 2023, que establece el dar de alta el RFC genérico como sería con las iniciales EXT 990101 NL1, por ejemplo, si es persona moral. Y si se trata de una persona física es EXTF 900101 NL1. Entonces, aquí tenemos la información de un RFC genérico con el cual pues tendríamos que estar avisando pues los movimientos y la identificación de los asociados, sobre todo cuando estos son extranjeros, y la regla 243 de miscelánea fiscal para 2023, pues establecer la regulación del alta que tienen estos tipos de contribuyentes en el contrato de asociación en participación en general, que tiene pues la importancia de pues generar sobre todo los planes de negocio, la expansión de la actividad económica, y el de generar precisamente las sinergias de un contrato que da flexibilidad en la materia mercantil y que da un régimen precisamente pues de persona moral para efectos fiscales. Les agradezco mucho la atención y espero verlos en otra oportunidad. A todos ustedes, pues que tengan muy buenas noches. Gracias.